Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, sé que el viernes pasado no tuvimos este programa, creo que tenía un motivo que lo justificaba, y es que estábamos con el Santo Padre, la provincia eclesiástica de Valencia, a la que pertenece la diócesis de Orihuela Alicante, de la que yo soy pastor. Pues hicimos una peregrinación a Roma, en la que los seminaristas, algo más de 100, poco más de 100 seminaristas de esta provincia, pues tuvimos un encuentro con el Santo Padre que fue entrañable. La verdad es que más de 2 horas, yo me quedé impresionado de poder tener más de 2 horas de encuentro con el Santo Padre. Y allí se vivieron pues momentos en los que los que yo creo que fueron entrañables, en los que hubo una paternidad espiritual de la cual estoy seguro que estos chicos aprendieron muchísimo, ¿no? Y yo compartí en redes una anécdota entre tantas otras, ¿no? Pues uno de todos estos, de más de un centenar de seminaristas, allí espontáneamente hicieron preguntas, ¿no? Yo calculo que serían, no sé, 15 o algo más, los que pudieron hacerle una pregunta al Santo Padre, y él iba compartiendo, ¿no? Bueno, y uno de ellos se dirigió al Santo Padre compartiendo su sufrimiento. Y le dijo: Santo Padre, bueno, yo le comparto mi sufrimiento de que mi vocación, pues muchas personas de mi entorno no la entienden. No la entienden, y mi madre tampoco, ¿no? Que para un hijo, pues que su madre no acoja, no acepte la vocación del hijo, pues es duro, ¿no? Y él allí pues le abrió su corazón y le expresó eso. Y entonces mi sorpresa, ¿no? Nuestra sorpresa fue que el Papa pues le dijo: mira, también te voy a compartir que ese sufrimiento que tú tienes yo lo he tenido en mi vida. Y nos dijo cómo su madre, a pesar de que era católica, una católica practicante, pero que sin embargo su madre era de las que había soñado para su hijo otra cosa distinta, ¿no? Y entonces no aceptó la vocación de aquel joven Jorge Mario Bergoglio, no la aceptó. Y jamás fue a verle, le dijo: no te iré a ver al seminario. Y hubo esa cierta tensión que él, bueno, pues la llevó adelante. Él dijo, pues con oración, con toda la ternura que pudo hacia su madre, y con constancia y perseverancia. Y que finalmente, pues cuando llegó su ordenación sacerdotal, pues contó el Papa que su madre pues se puso de rodillas delante de él y le dijo: hijo, dame tu bendición. Y ese hijo bendijo a su madre. La verdad es que a mí me conmovió, ¿no? Que el Papa compartiese eso ante los seminaristas, en ese intercambio de cuál es mi cruz, cuál es tu sufrimiento, cuál es el mío, y que nos demos cuenta pues que no hay historia sin cruz, siempre hay contradicciones, ¿no? Siempre hay contradicciones. Y además creo que es bueno decir esto justo cuando ayer celebrábamos el Día de la Vida Consagrada, ayer 2 de febrero. Sí, la vida consagrada es un don muy grande, pero hay contradicciones. Bueno, esa fue una de las experiencias, ¿no?, que he vivido esta semana, que os comparto, que ha sido maravillosa. Y también otra experiencia que os quiero compartir en esta entradilla del programa es que tuve mi sorpresa. También os compartí en redes sociales una fotografía, ¿no? Iba yo pues por las calles de Roma, cerca de donde está la Scala Santa, etcétera, y de repente, bueno, pues veo a un sacerdote, un obispo. Este es un obispo, tiene el pectoral. De repente, no, pues no, me acerco un poco más y entonces dije, este rostro, y le dije,
pero usted no es Monseñor Rolando Álvarez. Y dice, sí, y usted es Monseñor Munilla. Era es que allí nos encontramos en la calle y claro, nos dimos un abrazo, vamos, entrañable, ¿no? Pues el obispo de Matagalpa, de Nicaragua, por el que tantas veces hemos orado en este programa, por el que tantas veces hemos pedido, que estuvo más de un año en prisión, finalmente expulsado. Y bueno, pues allí nos encontramos, ¿no? Nos dimos un abrazo y le dije, sepa usted que hemos orado intensamente, ¿no? Por usted en este programa de Sexto Continente, ¿no? Él me decía, sí, a mí me han llegado ecos, ¿no? Ecos de esa oración. Y le recordé cómo desde aquí, pues, habíamos enviado un libro a la prisión de Matagalpa, un libro de la vida de un obispo mártir de Almería. ¿Recordáis? Que yo dije, he mandado esta carta, aquí en nombre de todos, he mandado esa carta a la prisión, conseguí la dirección de la prisión y allí que la envié, y le pregunté a Monseñor Rolando, ¿qué? ¿Recibió usted ese libro? Y dice, no me lo entregaron. Le digo, no, a mí tampoco me dieron recibo, no me contestaron. Bueno, fue un encuentro maravilloso. Fue un encuentro maravilloso en el que nos comprometimos a orar intensamente y a orar por la Iglesia, ¿no? Perseguida en Nicaragua. Y la verdad es que además estas noticias acontecían justo cuando se estaba haciendo público, pues que se había dado una vuelta de tuerca más en Nicaragua. Pues ha habido un número grande, un número de 30 religiosas de clausura, que han sido la mayoría de ellas, o todas, clarisas, que han sido expulsadas, ¿no? La semana pasada de Nicaragua. Han sido de repente obligadas a coger nada, no se les ha permitido llevar nada, prácticamente lo que podían llevar en sus manos es lo que han podido sacar, y han sido sencillamente expulsadas, ¿no? En un episodio increíble, ¿no? Uno dice, pero ¿qué les puede molestar el que unas religiosas estén orando por el mundo, por la salvación del mundo? ¿Cómo es posible que puedan llegar a ser molestas hasta el punto de expulsarlas, ¿no? Y de expropiar todos sus bienes? Que ahora uno diría, bueno, es que igual es solamente por expropiar sus bienes. Bueno, las razones que anidan en corazones turbios son difícilmente escrutables, ¿no? Yo creo que hay dos interpretaciones. Bueno, una sería la interpretación económica, ¿no? Pero yo creo que al margen de lo económico hay dos interpretaciones más profundas, ¿no? Una está en que a veces la conciencia que no está en paz, la conciencia que no está en paz, pues llega a ver fantasmas en todos los sitios, ¿eh? Eso es un poco lo que le ocurrió a Herodes, ¿eh? La locura de Herodes, que como tenía el remordimiento de conciencia de que había matado a Juan Bautista, pues entonces ya pensaba que Juan Bautista se le aparecía en cada rincón, ¿no? Y Jesús pensó que este es Juan Bautista, que ha resucitado y ahora viene aquí. O sea, Herodes estaba que se volvía loco porque, claro, tenía la conciencia que no le dejaba tranquilo, ¿no? Yo creo que esta puede ser una interpretación de decir, pero ¿cómo es posible que hayan ido por unas religiosas contemplativas que están dentro de la clausura? Quizás una explicación es la de la locura de Herodes. Otra explicación puede ser la de que ¿acaso han apuntado o han pretendido apuntar bien? Porque claro, una interpretación es, bueno, pero ¿qué daño les pueden hacer esas mujeres? Ya, pero es que ¿acaso han entendido que el poder que anida en la vocación de esas mujeres es tremendo? Su oración y su ayuno tiene un poder inmenso capaz de cambiar el designio de la historia. ¿Acaso han sido conscientes de eso y por eso las han perseguido? Claro que no se percatan que estén donde estén, continuarán orando y sacrificándose, con lo cual la ofrenda de su vida va a seguir teniendo, si no el mismo efecto, yo diría más todavía, porque ofrecen al Señor el haber sido exiliadas. Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? No sabemos si es que se han vuelto locos para perseguirlas o es que en realidad han intuido
han intuido que en ellas está una fuente de intercesión pues por la Iglesia perseguida, que las hace peligrosas. Lo que ocurre es que estén donde estén, incluso si las hubiesen matado y estuviesen en el cielo, estén donde estén, su oración intercesora por la Iglesia perseguida va a continuar. Esta es la realidad, ¿eh? Bueno, ha habido notificaciones, pues la Confederación Latinoamericana de Religiosas, CLAR, ha emitido un comunicado manifestándose en contra y solidarizándose con estas religiosas. Ha habido también otro comunicado de una ONG, Nicaragua Nunca Más, que por cierto ha hecho público un documento titulado 6 años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua, cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las iglesias, 2018-2024. Es pues un informe que obviamente es digno de leer con atención, porque ha sido hecho por quien ha seguido todos los acontecimientos paso a paso. Pero bien, también hago este comentario de entradilla del programa, en esta oportunidad más largo más extendido que lo habitual, porque estamos también al día siguiente de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y bueno, pues también sabemos que hay, así como yo decía, que la vida consagrada se abre paso en medio de contradicciones, y a veces contradicciones en la propia familia, otras veces contradicciones en medio de las persecuciones de este mundo. Es que el anciano Simeón le dijo a María: y a ti una espada te traspasará el corazón. Le anunció, ¿no?, que ese tesoro, ese don de la donación del corazón en alianza esponsal con Jesucristo, pues obviamente sería perseguido por el maligno, ¿no? Esta es la realidad. Nos abrimos caminos, el reino de Dios se abre camino en medio de contradicciones y persecuciones, pero el Señor está con nosotros y eso nos da paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. También los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en otras plataformas, como por ejemplo iVoox, Spotify, también en el canal de YouTube En Ti Confío. Allí también tenéis este programa a vuestra disposición, también en Amazon Music, y por supuesto en la página web multimedia www.enticonfio.org. En esta página web multimedia, allí hay un apartado de Sexto Continente en el que están los programas. Bueno, vamos adelante en este programa, en el que voy a compartir una noticia que nos ha llegado de Estados Unidos, que también está un poco, bueno, no es que haya nacido del hecho político, pero sí que tiene una contextualización con lo que va aconteciendo en Norteamérica, ¿no? De manera tan contradictoria, ¿no? El fenómeno Trump, pues es un fenómeno que tiene muchas contradicciones. A mí me habéis oído en este programa manifestar que como creo que los católicos tenemos que tomar distancias, no casarnos con figuras muy personalistas, no casarnos con ningún político en concreto, sino que tenemos que mantener la distancia necesaria para poder tener un criterio de discernimiento, porque hay muchas contradicciones, y claro, cuando hay que elegir entre dos personas para unas elecciones, fíjate, elegir entre dos personas, claro, existe el riesgo de que uno dice, pues si uno es el bueno y uno es el malo, pues lo que haga el bueno, todos, yo elijo entre los dos, ¿no? Claro, pues venga, elección, pues por mal menor, bueno, vale, pero uno tiene el riesgo de pensar que todo lo que hace este será bueno y que todo lo que hace el otro será malo. Pues no, señor, eso es una simplificación. Por eso es tan importante que mantengamos en medio de
de esta situación de tanta tensión y polarización política, tenemos que mantener pues yo diría el corazón en el Señor, que mi corazón no se entregue, no idolatrice la política, no idolatrice las banderas políticas. Nuestro corazón tiene que estar en el Señor y no en las banderas que representan un político o el otro político. Bueno, yo creo que esta es en la entradilla y dice, a ver, ¿a dónde va el obispo? Vamos a ver. Pues va porque ha habido un obispo, el obispo de Arlington, que se llama Monseñor Michel Bourbit, pues ha publicado una carta pastoral. Claro, la ha publicado el 22 de enero, la ha publicado a los 2 días de la toma de posesión de Trump. Claro, la ha publicado sobre el tema de la fecundación in vitro, porque era una cuestión en la que Donald Trump, de una manera completamente errática, ¿no? Pues en su campaña electoral en el mes de agosto, pues él hizo la afirmación de que yo seré el padre de la fecundación in vitro. Madre mía, ¿eh? Y entonces además dijo, pagaremos por ese tratamiento y obligaremos a las compañías de seguro a pagar. Esas fueron las palabras, ¿no?, en agosto de Donald Trump. Claro, se encendieron las luces rojas cuando dijo esto, pues pues obviamente en todas las personas que tienen una sensibilidad católica y que dicen, pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora nos van a obligar, por ejemplo, a que en un seguro, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? Pues que una institución católica, un colegio católico, tiene que tener un seguro de sanidad, y que tú te van a obligar a ti a que tú ofrezcas, ¿no?, a tus trabajadores la posibilidad de tener incluido en el seguro la fecundación in vitro. ¿Se le puede eso obligar a una institución católica? Sería obviamente una violación del principio de libertad de conciencia, del principio de libertad religiosa, ¿no? O sea que lo que allí lanzó Donald Trump, pues claro, sería diametralmente contrario, opuesto a la sensibilidad católica. Pero claro, como al mismo tiempo se estaba hablando de esto y como él de alguna manera estaba poniendo veto a la posición absolutamente libre de libertinaje en el aborto que promovían los demócratas, pues claro, entonces parecía que todo lo que hiciese Donald Trump había que aplaudirlo, porque se estaba poniendo al liberticidio, al aborto libre y en todas sus gamas más extremas de los demócratas. Entonces, claro, eso parecía que cualquier cosa que dijese Trump estaba bien dicha. Pues no, pues no. Tiene que existir un discernimiento y un criterio. Entonces, creo que este obispo de Arlington ha sido valiente a la hora de publicar esta carta a los 2 días de la toma de posesión de Donald Trump, diciendo, a ver, aquí hay un criterio moral sobre el tema de la fecundación in vitro que tenemos que tenerlo claro, los católicos. Y ojo que los católicos, claro que muchos de ellos van poco a poco, o sin poco a poco, van asumiendo la fecundación in vitro como si fuese un bien. ¿Por qué? Pues porque como la fecundación in vitro lo que busca es que haya vida humana, pues en el fondo, pues eso, ¿no? Desde la mentalidad practicista, que aquí lo que importa es el fin que persigues. Si el fin que persigues es bueno, cualquier cosa que hagas es justificable. Entonces, desde esa mentalidad practicista, pues rienda suelta, y un tanto por ciento, ¿no?, pues muy grande, mayoritario de los católicos, en una encuesta realizada, pues claro, se manifiestan a favor de la fecundación in vitro. Motivo por el cual, pues este obispo ha dicho, pues vamos a escribir esta carta pastoral. Una carta pastoral que desarrolla una serie de argumentos que yo voy a exponer en este momento, ¿no? Determinados, por lo tanto, aquí se están dando 7 no contundentes mensajes sobre la fecundación in vitro. El primero, a ver, el de encender, ¿no?, la luz de alarma por el hecho de que va habiendo entre los católicos una aceptación
una aceptación de algo que es inaceptable, que es la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es intrínsecamente mala y no puede ser aceptada, pero claro, este es el primer aspecto, que como vivimos en una cultura practicista, ¿eh? Que la pregunta que nos hacemos, esto es bien en sí mismo, esto es un bien, esto es digno en sí mismo, no, no nos hacemos esa pregunta, sino, ¿esto me sirve para el fin que persigo? Esa es la pregunta que hacemos. Entonces, en su carta él lamenta la creciente aceptación de la fecundación in vitro como la aparente solución al sufrimiento de la infertilidad. Entonces, pues hay que consolar el sufrimiento de los que no pueden tener no pueden tener familia, y entonces qué menos que, oye, pues que apoyar un medio para intentar dar una respuesta al sufrimiento de los que no pueden tener familia. O sea, esta aceptación por esta vía que está a medio camino entre el practicismo y un sentimentalismo, ambas cosas, ¿no? Pues claro, pues es fatal, porque falta criterio moral. Entonces, en las encuestas que presenta el señor obispo de Arlington, pues se demuestra cómo el 82% de los estadounidenses están a favor de la fecundación in vitro, y el 65% de los católicos. Es verdad que los católicos mejoran, ¿no?, esta encuesta tan terrible, pero sigue siendo terrible. El 82% de los estadounidenses creen que la fecundación in vitro es moralmente aceptable. Y en concreto, pues es el 62%, creo que es de los católicos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que formar las conciencias. Más aún. En esta encuesta, ¿no? Esta encuesta hecha que reseña, de ella toma datos el obispo de Arlington, se hace la pregunta: ¿es moralmente aceptable que se destruyan embriones para que pueda llevarse adelante o sea, como medio necesario, que algunos embriones se destruyan para que pueda haber vida? Bueno, pues un 49% de los norteamericanos dicen sí, es moralmente aceptable, porque aunque tú estés destruyendo embriones para que alguno pueda nacer, pues es moralmente aceptable. O sea, es esa mentalidad, sencillamente, del practicismo. Pues esta es la primera reflexión que hace el obispo, la reflexión de decir, es que se nos infiltra una forma de pensamiento en la que entre el practicismo y entre el sentimentalismo, ¿no?, que es una falsa caridad, una falsa empatía hacia quien sufre. Segunda reflexión: la fecundación in vitro, claro, sobre todo hay que decir que es injusta, porque está repleta de dificultades y olvida las causas de la infertilidad. Ojo a esto último, porque claro, desde que se implantó la fecundación in vitro en 1978, ¿no?, en Norteamérica, pues han nacido varios millones de personas, unos 12 millones de personas, ¿no?, por esta técnica. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que muchos médicos hayan dejado de centrarse en investigar las causas subyacentes en la infertilidad. O sea, los programas de estudio de las enfermedades que generan infertilidad, pues han dejado de ser apoyados, de ser subvencionados. ¿Para qué vamos a luchar contra la infertilidad si en el fondo podemos bandearla fabricando la vida artificialmente, ¿no?, en la fecundación in vitro, por métodos tecnológicos artificiales? Bueno, o sea, se ha dejado la medicina en gran medida, en este punto, ha dimitido de su vocación terapéutica, que la vocación terapéutica es la de la sanación de una enfermedad, pero claro, es que la fecundación in vitro no sana una enfermedad, sino que busca otro recurso al margen, un atajo, ¿no? Esta es una de las causas, y además estos métodos
¿Qué ocurre? Estos métodos desplazan el papel central del amor conyugal en el proceso de la procreación. Lo desplazan. Claro, al final la procreación es una cosa y otra cosa es el amor conyugal. Son dos cosas distintas. Claro, y luego además, pues, ¿por qué no hace falta, por supuesto, ni que los que vayan a la fecundación in vitro estén casados? ¿Por qué tienen que estar casados? Eso es otro tema distinto. Es como defragmentar, ¿no? El amor conyugal de la procreación. Entonces la fecundación in vitro es contraria a la justicia y está repleta de dificultades morales, ¿no? Afirma Monseñor Mitchell Purvitz, ¿no? Obispo de Arlington. Un argumento más. El tercer punto, ¿no? La fecundación in vitro crea vida y la destruye, las dos cosas. Claro, él cómo explica en su carta pastoral, cómo explica la fecundación in vitro. La explica con términos muy sencillos diciendo: se trata de juntar células sexuales de un hombre y una mujer en un entorno clínico con la esperanza de engendrar hijos embrionarios, algunos de los cuales se transfieren después al útero de la mujer. Y claro, este método supone una gran injusticia moral, porque muchos de los hijos embrionarios engendrados por el proceso serán desechados por no haber sido considerados, por haber sido considerados no deseados, y estos no los quería este otro únicamente. O también van a ser congelados, porque aunque hubiesen sido considerados deseados, pero ya son innecesarios porque ya teníamos otro, ¿y qué hacemos con este? Pues cogemos y lo metemos en nitrógeno líquido y lo congelamos. Es decir, la fecundación in vitro crea vida y la destruye. Por cada uno de los niños nacidos hay muchísimos más que han sido destruidos o que están crioconservados en nitrógeno líquido, sin saber qué hacemos con ellos, si los utilizamos para la experimentación o qué. Y se siguen generando y generando. En cuarto lugar, la cuarta reflexión, dice: la fecundación in vitro sería injusta aun incluso en el caso de que no se eliminasen o descartasen niños, ¿no? O sea, supongamos una hipótesis en la que no se generasen todos esos embriones sobrantes, que esa hipótesis no existe, pero bueno, supongamos una hipótesis. Dice, no, tampoco sería digna, porque es que la Iglesia afirma, ¿no?, que la vida, el único lugar digno para que la vida sea concebida es un acto de amor. Dios ha querido que la vida venga al mundo como consecuencia en el entorno de un acto de amor. No olvidemos que en la concepción de una persona hay también un acto creador de Dios, y el lugar digno en el que Dios ha querido que ese acto creador se realice es la expresión del amor. Es la expresión del amor. Entonces, todo lo que sea disociar, ¿no?, la concepción del acto de amor es indigno. Es indigno. Estamos viendo además, ¿no?, estamos viendo el sufrimiento de muchas personas que descubren que han sido concebidas por fecundación in vitro, y claro, y se hacen muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, desde quiénes fueron mis padres biológicos, yo, o sea, cuál es el origen de mi vida, y aquí en este programa hemos presentado alguna asociación de personas que están buscando, ¿no?, buscando sus padres biológicos, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay incluso, ¿no?, en el hipotético caso de que un día llegase a conseguir la fecundación in vitro sin generar todos esos caídos, ¿no?, y todos esos embriones destruidos por el camino, seguiría siendo incorrecta, porque un procedimiento de laboratorio no puede sustituir, sino que tiene que ayudar. O sea, la medicina está para ayudar al acto conyugal a que sea fecundo, no para sustituirlo, ¿no? En quinto lugar,
que es otro tema clave, ¿no? La fecundación in vitro viola el derecho de todo niño a tener su padre y su madre. La tentación de la fecundación in vitro reside en la capacidad de generar vida para personas que desean tener hijos al margen del vínculo matrimonial. Muchas personas que dicen, bueno, yo quisiera tener un hijo, igual sí, pero marido no. Entonces, claro, pues es que eso es injusto. O sea, un niño tiene derecho a tener padre y madre. Yo no tengo derecho a tener un hijo. No tengo derecho a tenerlo. Es ver, o sea, acercarnos a la paternidad, a la maternidad desde un ángulo equívoco, ¿no? Que luego además genera otras cosas. Genera, pues, por ejemplo, que si los vientres de alquiler, genera muchísimas cosas, ¿no? En sexto lugar, aquí hace una referencia el obispo de Arlington a una afirmación que hace una experta en derecho familiar que se llama la profesora Noemí Kahn. Yo la desconocía hasta doctora, y dice ella pues cómo la fecundación in vitro es, desde el punto de vista de derecho, el salvaje oeste. Dice, es el salvaje oeste, porque falta totalmente de protecciones y de regulaciones básicas, ¿no? El salvaje oeste. Vamos, hasta el punto, como hemos dicho en este programa, que alguien pues recurre a hacer una donación de esperma a cambio de unos euros, que luego resulta que tú ni eres responsable de los hijos que puedan concebirse con ese esperma. Y, a ver, eso es el salvaje oeste. Es el salvaje oeste. Pero bueno, ¿cómo es posible que las cosas se hagan con este grado de irresponsabilidad? Dice la doctora Noemí Kahn, ¿no? Dice, vamos, es que cualquier paso que des en un centro médico ambulatorio está más protegido y regulado que lo que ocurre aquí en la fecundación in vitro, en este salvaje oeste. Entonces, bueno, pues digamos que lo que esta carta pastoral viene a decir es que la Iglesia tiene que estar dispuesta, ¿no?, a combatir pues esa propuesta, aunque no lo dice así explícitamente, pero claro, la carta está escrita 2 días después de la toma de posesión de Trump, ¿no? Esta propuesta de Trump de que yo voy a ser el padre de la fecundación in vitro y pagaré todos los tratamientos y obligaré a las compañías de seguro. La Iglesia tiene que estar dispuesta a combatirlo, ¿no? Porque dice algo, que esto representaría la entrega ilegítima al César del don de la vida y el bien de la familia. Le vamos a entregar al César, al emperador, al mandatario político, le vamos a entregar esa capacidad, ¿no?, de legislar de esa manera, ¿no?, diciendo yo voy a ser el padre de la fecundación in vitro. Dice él en su carta, esto sería un abuso, sería una dominación, una subyugación al poder del Estado absoluto, y amenazaría la libertad religiosa de millones de cristianos. El hecho de que eso se imponga obligatoriamente, ¿no?, en todos los seguros médicos, ¿no? Entonces, frente a esta locura, pues lo que él dice es, hagamos propuestas verdaderas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Pues las propuestas verdaderas que él hace son tan obvias, básicas, como, a ver, ¿por qué no intentamos alentar que el matrimonio pueda hacerse pues en edades tempranas, en edades en las que la fecundidad, ¿no?, pues está mucho más garantizada? Claro, el problema está en que se está retrasando el matrimonio de una manera que al final se accede al matrimonio cuando ya la naturaleza humana ya tiene dificultades para la concepción. ¿Por qué no ayudamos a que el matrimonio pueda realizarse en las edades en las que la mujer y el hombre son fértiles y fecundos, y en las que es mucho menos probable que existan abortos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se
se va en esta dirección de ayudar al matrimonio. Por otra parte también dice, ¿no? A ver, ¿por qué no se protege? Se protege a aquellos que han hecho una apuesta por la familia, ¿no? Y que entonces, claro, que enseguida entran en una discriminación corporativa en las empresas con aquellos que han dicho, bueno, pues yo para poder ascender en la empresa tengo que sacrificar la maternidad. Entonces, claro, aquel que quiera llevar adelante la maternidad queda absolutamente discriminado en el seno de la familia. A ver, ¿por qué no hacemos esa apuesta de apoyar a aquellos que se abran al don de la vida? Por otra parte, otra de las propuestas que hace, la importancia de observar y defender mejor los derechos de conciencia de todas las personas, especialmente los trabajadores de la salud. Oiga, que es importantísimo defender el derecho a la objeción de conciencia, para que no se introduzca, ¿no?, de esta manera, ¿no?, pues un tipo de prácticas que al final son contrarias a nuestra sensibilidad, ¿no? Y esto obviamente pues pasa por garantizar normas básicas de salud, de seguridad, y exigir, dice también él, declaraciones de consentimiento informado, informar verdaderamente de todo lo que está aconteciendo detrás de la fecundación in vitro. O sea, que sea obligatorio el que la verdad de la fecundación in vitro de ese salvaje oeste sea conocida y no sea ocultada. Bueno, pues esta es la valiente, ¿no?, carta pastoral de este obispo, en la que él termina diciendo que los políticos, los legisladores, están llamados a consagrar y defender el verdadero bien, ¿no?, a través de la ley, para que toda una nación, un Estado pueda beneficiarse, ¿no?, de los efectos positivos de esa legislación. Bueno, ahí está, esta reflexión, ahí queda, pues ha sido publicada esta reflexión en Religión en Libertad, con fecha del 23 de enero. La carta pastoral es del 22 de enero. Bien, como decíamos, ayer 2 de febrero, pues fue la fiesta de la vida consagrada. Y vamos en este momento a escuchar esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa, que se llama La Pequeña. Y la verdad es que es una canción preciosa, como vais a escuchar, porque la pequeña, ¿a qué se refiere la pequeña? Se refiere a una joven que ha sido elegida por Dios para que tenga un desposorio con Jesucristo. Es la llamada al desposorio en la vida consagrada que el Señor sigue haciendo. Oramos por todas las vocaciones a la vida consagrada. Era pequeña y no sabía lo que iba a ser, y una voz se iba adueñando de ella. Su madre le enseñó a escoger siempre lo que está bien, y la gracia de Dios llovía sobre su tierra. Le gustaba rezar y un poco menos estudiar. Jugaba con sus compañeras como las demás, y entre juegos y libros se iba haciendo mujer, y esa voz seguía creciendo sin saber por qué. ¿Y tú no has pensado en ser de Dios?, le dijeron un día y cayó a duras penas. ¿Y tú no has pensado en ser de Dios? Y una inquietud cruzó su alma por vez primera. Los años pasaron deprisa por la pequeña, y creció como su sonrisa y su pureza.
todos veían no sé qué en ella que recordaba a María solo con verla. Ella ignoraba su perfume y su belleza y todavía jugaba con las estrellas. Pero esa voz seguía oyéndose con fuerza. Alguien llamaba insistente a su puerta. Y tú no querrías ser de Dios. Una emoción turbó su calma y se sonrojó. Y tú no querrías ser de Dios. Se clavaron estas palabras en su corazón. No conocía rencor ni envidia la pequeña. Las cartas siempre boca arriba eran su regla. Aunque un poquito presumida, era discreta. Sabía bien lo que quería el cielo de ella. Su familia tenía un tesoro en la pequeña. Todos soñaban sueños de oro para ella. Pero muy pronto les sorprendería verla dejarlo todo por seguir la senda estrecha. Y yo no tendría que ser de Dios, se preguntó mientras rezaba en su habitación. Y yo no tendría que ser de Dios, la Virgen escuchó en el cielo su humilde oración. Y tú no tendrías que ser de Dios, ¿acaso seas la pequeña tú de esta canción? Y tú no tendrías que ser de Dios si hoy Él llamara a la puerta de tu corazón. ¿Y tú no tendrías que ser de Dios? ¿Acaso seas tú la pequeña de esta canción? ¿Y tú no tendrías que ser de Dios? Si Dios llama a la puerta de tu corazón, oramos a Dios para que suscite vocaciones a la vida consagrada especialmente. Bueno, continuamos en esta edición de Sexto Continente y, como sabéis, hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es. Podéis hacer llegar ahí vuestras preguntas, sugerencias, sextocontinente@radiomaria.es. Yo lo que os pido es que sean las preguntas lo más escuetas posibles, etcétera, y más directas, y que también os pido comprensión por el hecho de que no pueda mantener pues un correo personalizado, ¿no? Pues porque me trasciende, me supera. Soy yo el que abro el correo y selecciono preguntas, pero lo tengo que hacer rápidamente. Por eso pido misericordia y pido comprensión, ¿no? Porque entiendo que alguno pues igual se puede sentir un poco decepcionado, pero se trata de, bueno, pues no de un consultorio personal, como tantas veces he subrayado, sino de un recurso que nos ayude a generar criterio a todos, ¿eh? Bueno, pues adelante. A Paloma, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, monseñor. Nos escribe en primer lugar Pablo desde San Sebastián. Dice: buenos días, señor obispo. Somos 3 amigos universitarios de San Sebastián que hace poco comenzamos a escuchar Sexto Continente. Solemos reflexionar sobre temas distintos de la vida actual y nuestro papel en ella, y recientemente hablábamos sobre el papel de los cristianos en las discotecas. Hemos ido alguna vez a estos lugares y vemos que la música, el ambiente y las actitudes degradan la dignidad de la persona.
Nos cuesta imaginar a un santo frecuentándolos. A la vez queremos estar en el mundo disfrutando de reuniones, cenas y planes con amigos, siempre con moderación. ¿Es recomendable que un cristiano vaya a estos sitios? ¿Podemos realmente transformar el ambiente o en el fondo acabamos siendo capos de ese entorno? Gracias por su labor y que Dios le bendiga. Bueno, a mí lo que me parece genial es que os hagáis esta pregunta, ¿eh? El hacerse la pregunta es clave, porque es vivir la vida en clave de discernimiento y no dejándose arrastrar por lo que haya. Entonces, este es el clave, la clave, ¿no? La clave es discernir dónde me quiere Dios y dónde no me quiere Dios, ¿no? Entonces, claro, en primera reflexión, supongo que habrá discotecas muy diferentes y de muchos tipos, no lo sé, ¿verdad? O sea, no, como os podéis imaginar, no soy un especialista, no soy un especialista, pero, a ver, yo creo que es muy importante hacerse la pregunta en la de que diciendo, aquí una persona que busca la santidad ¿tiene lugar o está sobrando? Esa pregunta es básica, ¿no? Es básica, diciendo, a ver, alguien que busca la santidad, la plena coherencia, este es el lugar, es un lugar adecuado para ello. En este ambiente yo puedo puedo encontrar personas, porque también esto es importante, dime dónde estás y te diré también con qué personas te vas a acabar encontrando. Luego es muy importante hacerse la pregunta de si ese ambiente me enriquece, si ese ambiente está de alguna manera abriéndome ventanas, o más bien me las está cerrando, porque los pasos que damos en la vida nos abren o nos cierran ventanas. Luego además uno está llamado a dar testimonio delante de los demás. Yo doy testimonio delante de los demás estando en este ambiente, o más bien quizás las personas que me conozcan se pueden quedar un tanto perplejas, ¿no? O sea, creo que estas preguntas a las que me estoy refiriendo pues son preguntas de clave de discernimiento, pero yo insisto, lo que me encanta es la pregunta, porque está formulada por unos jóvenes universitarios que entienden que tienen que discernir y no dejarse arrastrar. Hay dos tipos de personas, los que sencillamente tienen su criterio moral en lo que socialmente está aceptado, que confunden lo normal con lo corriente. ¿Qué es lo normal? Pues lo corriente, lo que hacen todos. No, lo normal no es lo corriente. Lo normal no es lo corriente, ¿no? Y hay otras personas que entienden que lo normal es aquello que es más bien conforme a una norma moral, a una conciencia ética. O sea, no confunden lo normal y lo corriente. Luego, responded vosotros con sinceridad, ¿no?, a esas preguntas, porque está claro, tienes que vuestra misma duda, la duda que planteáis, ya me parece que dentro de vuestras dudas, casi ya la respuesta, me parece que ya está un poco adelantada, como diciendo, aquí me parece que no pintamos nada. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente cuya identidad preservamos nos escribe: Buenos días, quisiera preguntar qué se debe hacer cuando a causa de situaciones traumáticas y por el pecado uno queda sin sentimientos, sin empatía, sin amor y sin emociones. Es terrible cuando uno al confesarse no sabe si está arrepentido o no, es como si me sintiese condenada, sobre todo porque sé que es mi culpa. A causa de esto me he quedado sola, he lastimado a mi familia y a mis amigos, también los he alejado de mí. ¿No es posible volver a amar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que detrás de esta consulta se encuentra alguien pues que puede haber tenido una situación traumática, que se ha quedado, digamos, en shock, y que pienso que no debe de juzgar o no debe de hacer una lectura de su situación espiritual desde este estado emocional en el que está. A veces uno pues puede estar en un estado emocional que hasta incluso igual puede tener como una pequeña depresión, y creo que
no debe de hacer una lectura de la realidad desde esa depresión en la que está. No, o sea, tiene que ser consciente de decir, a ver, tengo un estado emocional que ahora mismo no me permite ver la realidad con equidad, la realidad de mi vida, luego voy a tomar un poco de distancia sobre mi estado emocional. Igual me tengo que dejar ayudar médicamente, es posible, no lo sé, obviamente eso requerirá otro grado de discernimiento, que eso por una radio no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer, pero sí es importante entender que yo no soy mi estado emocional. Mi estado emocional no puede ser mi punto de partida para discernir en mi vida. Y luego además, digamos, la vida espiritual nos enseña que tenemos que vivir de la fe. Dice la Sagrada Escritura, el justo vivirá de la fe. No vive del sentimiento de la fe. A veces estamos en una cultura tan emotivista, tan sentimentalista, que claro, que nos parece que si no tengo emoción, sentimiento religioso, etcétera, pues entonces estoy como muerto, no he perdido la experiencia de Dios, Dios ha dejado de existir, me he vuelto un ateo. A ver, un momento, no confundas las emociones y los sentimientos con la fe. La fe es capaz de caminar en oscuridad. La fe nos permite caminar en oscuridad. Existen las noches oscuras de la fe, aunque lógicamente cuando San Juan de la Cruz habla de ellas, pues es otro nivel, ¿no? Es otro nivel, pero existen las noches oscuras de la fe en las que tenemos que aprender a caminar sin dejar que nuestro estado emotivo sea el que mande nuestra vida. El que mande nuestra vida. Es decir, tenemos en momentos como esos, uno tiene que buscar un acompañante espiritual y tiene que, de alguna manera, pues imponer, ¿no?, sobre sus estados emotivos, imponer decisiones tomadas desde la racionalidad y a la luz de la fe. A ver, esto tiene que ser así. Déjate de que ahora lo siento, no lo siento, me siento vacío por dentro. A ver, o sea, que sea tu racionalidad y el discernimiento de tu fe el que guíe tu vida y no tu estado emotivo. Damos paso a la siguiente consulta. Nos escribe una madre desde Querétaro, en México. Nos dice: querido y apreciado Monseñor Munilla, le escribo desde México, soy una asidua seguidora de sus homilías, podcast y Sexto Continente. Lo espero los lunes y viernes con alegría. Escuché hace algunos días su conferencia titulada La transmisión de la fe en la familia. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar esto cuando tuve a mis hijos pequeños? Me frustra porque ahora solo me causa dolor todos los errores que cometí en su educación. Era una católica social y mis hijos recibieron sacramentos, pero sin que yo les transmitiese una verdadera experiencia de Dios. Ahora yo he experimentado la conversión y me he acercado a la Iglesia, pero claro, mis hijos están lejos. Incluso una de ellos me ha comunicado que se dispone a casarse, pero sin el sacramento del matrimonio. Mi dolor es muy grande por lo mal que hice las cosas y por las consecuencias que esto ha acarreado. ¿Qué podemos hacer los padres ante esta situación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta pregunta, ¿no?, que es una pregunta que seguro que muchos padres, ¿no?, también tienen con ellos, ¿no?, necesita una respuesta. No debemos de permitir que ese dolor nos destruya. A ver, hay que partir del momento actual. Claro, esta mujer, ¿no?, pues neoconversa, ¿no?, escucha la charla, la transmisión de la fe en la familia y claro, dice, esto es lo que yo tenía que haber hecho, ¿no?, con mis hijos pequeños. Bueno, pero yo estoy en este momento y yo tengo que jugar la partida desde la situación en la que estoy. Y hay un designio de Dios para que cada uno de nosotros busquemos la voluntad de Dios desde el momento en el que estamos, no desde el que debiera de haber estado, no. El designio de Dios se reconfigura para que partamos del momento presente. Pues esto es importante, ¿no? Lo digo porque eso de machacarse, pero qué mal que lo hice, pero mis hijos hubiesen sido mejor educados. Un momento. Dios te da la gracia de partir de este momento presente. Eso yo creo que es muy importante, ¿no?
Es muy importante. Entonces, pues mira, pues en esa relación que vas a tener con tus hijos, yo sé que hay, por ejemplo, ¿no? Este fin de semana me he encontrado con algunas madres que están unidas a ese movimiento de oración por sus hijos y que se juntan semanalmente para orar por los hijos. Joder, a mí me impacta, que un grupo de madres se junte semanalmente para orar por sus hijos. Me impacta, porque son todas ellas unas santamónicas unidas entre ellas. En vez de decir, pues no hay que darle tanta importancia, ya sabes cómo han cambiado los tiempos. No, a ver, claro que sufrimos, pero vamos a ayudarnos, ¿no? Entre nosotros en esa oración intercesora. Y bueno, y obviamente al mismo tiempo también habrá que tener paciencia. El Señor ha tenido paciencia con usted, ¿no? Usted también hizo, pues mire si ha tenido paciencia, que su conversión ha llegado ahora. ¿No la va a tener usted con sus hijos? Pues claro que la va a tener y la está teniendo, ¿no? Luego yo creo que sobre todo aquí hay que subrayar en que hay un designio de Dios partiendo de este momento y el momento de gracia para sus hijos llegará. Ese momento de gracia, ¿cuándo es? ¿De qué manera? No lo controlamos, Dios lo sabe. Usted póngase al servicio del plan de Dios. Póngase al servicio del plan de Dios y ore intensamente por sus hijos y déles el testimonio de que usted es feliz, de que encontrarse con Jesucristo es lo mejor que ha pasado en su vida. Incluso dígales, hijos míos, yo también tengo que pediros perdón porque sé que os tenía que haber educado mejor. A ver, dígaselo humildemente y sus hijos escucharán eso un poco sorprendidos, pero es el testimonio que usted les puede dar, partir de la realidad, partir de la verdad, ¿no? Porque es que es la verdad la que nos permite tener un testimonio que al final es convincente. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.